Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida y complacida de la invitación del capítulo venezolano de nefrología pediátrica, que me extendió la invitación para hablar con ustedes acerca de las nefropatías inmunitarias. Agradezco esa invitación, sin embargo, pues aclaro un punto en que yo soy inmunólogo clínico pediatra y por ende pues voy a basar mi exposición acerca de estos mecanismos inmunopatológicos que aunque son bien conocidos por ustedes, pues necesitamos refrescar esos conocimientos y actualizarnos en cuanto a las nuevas tendencias y a los nuevos blancos terapéuticos. Pues no me voy a extender mucho en cuanto a clínica y histopatología, pues porque ustedes saben mucho más de eso que yo. El conocimiento entonces de esos mecanismos inmunopatológicos nos permite clasificar, es importante porque nos permite clasificar las enfermedades desde el punto de vista de sus principios inmunopatológicos que acompañarían los estudios histológicos descriptivos. La inmunología renal forma una pieza clave en la nefrología, ya que nos permite definir estrategias terapéuticas óptimas con tratamientos inmunosupresores basados en terapias personalizadas. Por ende, entonces, pues vamos a hablar del sistema inmunológico y del riñón. El sistema inmunológico y el riñón están estrechamente relacionados. El riñón contribuye a la homeostasis del sistema inmunológico y en los riñones los productos de desecho metabólico tóxico son eliminados de la sangre a través de las nefronas. El riñón produce una cantidad de sustancias como algunas hormonas que interfieren o afectan la respuesta inmunológica de forma directa o indirecta. Entre ellas la vitamina D, que regula el metabolismo óseo y la función de fagocitosis, la eritropoyetina que estimula la eritropoyesis, la renina que por medio de la angiotensina y aldosterona pues van a regular el equilibrio hidroelectrolítico, la presión arterial y la osmolaridad extracelular, que son funciones básicas necesarias para que suceda una respuesta inmunológica efectiva. Por otro lado, los mecanismos inmunitarios pues se han relacionado con las generaciones o las enfermedades agudas renales, sin embargo, juegan un papel crucial en la progresión de la enfermedad renal aguda a la enfermedad renal crónica. Estos mecanismos inmunopatológicos pueden tener un efecto renal directo con formación de autoanticuerpos contra antígenos renales constituyentes o efectos indirectos por secundarios a autoinmunidades sistémicas y que pueden tener activación del complemento. Por otro lado, la enfermedad renal crónica puede desencadenar una disfunción de barrera intestinal, sabemos la relación eje intestino-riñón, un proceso de inflamación sistémica y puede generar inmunosupresión. Sabemos que en el sistema renal o en el riñón, el sistema inmunitario alberga células que son residentes, células que se encargan de la homeostasis del tejido y que son generalmente las más importantes, las células dendríticas, los macrófagos y las células T reguladoras. La célula dendrítica es una verdadera centinela que va a estar sobre todo a nivel del túbulo intersticio. Ella está ausente en el glomérulo y es la que va a activarse con algunos estímulos que pueden ser externos, como algunos patógenos o drogas, toxinas, o algunos estímulos internos denominados alarminas, que son liberadas en procesos de inflamación estéril. Por ejemplo, tenemos toxinas, isquemia, trauma. Estas células del parénquima renal pueden sufrir alguna lesión, generar apoptosis y necrosis, y estas sustancias generadas por este tipo de lesiones, denominadas patrones moleculares asociados a daño o generadas por patógenos como patrones moleculares asociados a patógenos, van a activar a estas células residentes del sistema inmunitario a nivel renal, van a ser activadas y van a desencadenar una respuesta inmunológica. Es importante recordar aquí que estos patrones son captados por receptores de reconocimiento de patrones que pueden estar a nivel de la superficie o a nivel de la superficie celular o a nivel intracelular. Uno de ellos, bien importante que lo recordemos, que es el inflamosoma, que puede desencadenar la activación de unas caspasas, por lo que puede desencadenar
una muerte celular por apoptosis o principalmente la secreción de interleuquina 1. Entonces estas células dendríticas y macrófagos pueden ser activadas, pueden migrar a los ganglios linfáticos y amplificar la respuesta inmunológica activando linfocitos T helper o linfocitos T citotóxicos. Pueden migrar y pueden sintetizar o secretar algunas citoquinas como el interferón, quimioquinas que atraen más células inflamatorias e interleuquinas. Los macrófagos van a aumentar su capacidad fagocítica con aumento de los radicales o los reactivos de oxígeno y alguna secreción de quimioquinas. Las células del parénquima renal tienen algunos receptores de reconocimiento de patrones, sin embargo no son tan importantes. La célula endotelial puede activarse y generar algunas citoquinas y quimioquinas que pueden estar influenciando la quimiotaxis de algunas células del sistema inmune. La célula mesangial, los podocitos y las células tubulares, con su activación aumenta la permeabilidad, lo que puede producir proteinuria, la cantidad de proteínas que pueden llegar a los túbulos renales o pueden ser importantes, lo que puede desencadenar lesión tubular igualmente. También son activadas y pueden secretar citoquinas. Allí pues inicia la respuesta inflamatoria a nivel renal. Entonces estos patrones moleculares asociados a patógenos o asociados a daños son los que disparan o los que van a dar esa alarma para que se active la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica entonces puede desencadenar mecanismos de acción del sistema inmune innato o mecanismos de acción del sistema inmune adaptativo con la progresión de la enfermedad que podría darse enfermedad renal crónica. Entonces estos patrones pueden activar complemento, pueden activar estos receptores de patrones moleculares, por ende entonces pueden accionar sobre células glomerulares residentes o células del tejido, o pueden actuar sobre células inflamatorias circulantes, activándolas, por lo que se pueden generar proteasas, reactivos de oxígeno, citoquinas, que van a perpetuar la respuesta inflamatoria y algunos factores de crecimiento. Estos patrones igualmente van a desencadenar la activación de esas células presentadoras de antígenos que van a migrar y van a permitir la diferenciación de linfocitos T helper. Estos linfocitos T helper van a actuar sobre células B para producción de anticuerpos. Estos anticuerpos pueden estar relacionados con antígenos propios de los tejidos que son liberados por el proceso inflamatorio o desencadenar la respuesta inmunitaria por complejos inmunológicos. Estos linfocitos TCD4 pueden diferenciarse hacia sus poblaciones según su patrón de citoquinas, TH1, TH2 y TH17. Los primeros dos van a actuar sobre las células inflamatorias circulantes, incluso el TH17 actúa directamente sobre algunas células glomerulares. Esto va a desencadenar la lesión o el daño al tejido glomerular. Igualmente se ha relacionado estos agentes con los fenómenos autoinmunes, porque pues pueden haber algunos factores genéticos hereditarios, estos factores epigenéticos que pueden influenciar en que estos patrones o estos inductores desencadenen una respuesta inmune innata con producción de células T específicas y células B específicas de antígenos propios del glomérulo. Por alguna serie de factores, puede ser por falta de regulación, por mimetismo molecular, por ampliación de los epítopes o cambios conformacionales de los antígenos. Por ende, entonces puede desencadenarse un fenómeno autoinmune. La enfermedad renal mediada por anticuerpos desde hace muchos años, pues es un paradigma porque produce unos depósitos de inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos, pues anteriormente se pensaban que venían de forma sistémica, pero ellos pueden desencadenarse a nivel extrarrenal y depositarse en el glomérulo renal, o ese complejo inmunológico puede activarse o puede producirse in situ dirigidos contra antígenos glomerulares o antígenos que son plantados a nivel vascular glomerular. Entonces podemos tener la formación de estos inmunocomplejos
y la localización de los mismos va a determinar en gran parte la clínica del paciente. Algunos pueden ubicarse a nivel subendotelial, a nivel de la superficie interna de la membrana basal del glomérulo, y lo que puede desencadenar generalmente manifestaciones de tipo nefrítico. Y en eso, pues, una de las más importantes o las más ejemplares es la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA. Algunos depósitos de inmunocomplejos pueden localizarse a nivel subepitelial, generalmente a nivel de la superficie externa de la membrana basal glomerular. Son inmunocomplejos pequeños que pueden atravesar la membrana glomerular, la membrana basal, y localizarse a nivel de los podocitos. Pueden localizarse, generalmente aquí las manifestaciones son más de tipo nefrótico. Pueden localizarse a nivel del mesangio. El mesangio puede, al activarse, puede proliferar. La respuesta inmunológica contra antígenos propios de los tejidos, pues entonces de los tejidos renales, podemos conseguir complejos inmunológicos a nivel de los podocitos, a nivel subepitelial o a nivel de la membrana basal glomerular, lo que desencadenaría una inmunofluorescencia de tipo lineal. En cuanto a estas enfermedades renales, pues entonces tenemos que hay de dos tipos. Una que es inmunomediada por lesión directa, con autoanticuerpos dirigidos contra antígenos constituyentes del tejido renal, y una lesión indirecta por esos complejos inmunológicos que pueden formarse a nivel distante del tejido renal. En las enfermedades renales inmunomediadas por lesión directa, pues tenemos tres tipos más importantes, que son las enfermedad de la membrana basal o con la producción de autoanticuerpos o anticuerpos antimembrana basal glomerular, la nefropatía membranosa y la glomerulosclerosis segmental focal. En cuanto a la nefropatía membranosa, es una de las patologías conocida anteriormente como enfermedad de Good-Pasteur. Es una enfermedad representativa del daño vascular severo inducido por autoanticuerpos. En la enfermedad antimembrana basal glomerular, los pacientes desarrollan autoanticuerpos contra cadenas alfa 3 y alfa 5 del dominio 1 no colágeno del colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular. Algunos autores la consideran como una conformeropatía porque estos autoanticuerpos se producen por cambios conformacionales en este hexámero del colágeno, el hexámero de las proteínas de la membrana basal glomerular, por lo que se sintetizan entonces estos autoanticuerpos. Algunos nuevos autoantígenos se han identificado en la enfermedad antimembrana basal glomerular, lo que incluye la laminina LM521. Estos están asociados más a afectación de la membrana basal de los alvéolos, por lo que puede aparecer relacionado al tabaquismo, enfermedad renal muy temprana, en edades muy jóvenes, y pueden conseguirse hematuria importante con hemorragia pulmonar y con hemoptisis. Este tipo de autoanticuerpos se ha relacionado muy frecuente con un peor pronóstico. Algunos estudios han demostrado que esta producción de autoanticuerpos está fuertemente influenciada con un haplotipo HLA clase 2, que es el HLA-DRB1-1501. En más del 80% de los pacientes afectados portan este alelo. Otra de las manifestaciones o enfermedades o nefropatías que son por lesión directa, tenemos la nefropatía membranosa. Esta está desencadenada por autoanticuerpos que recientemente se evidenciaron los antígenos que lo desencadenan. Uno de ellos es el receptor de la fosfolipasa A2 secretora. Produce una nefropatía membranosa, causa importante de síndrome nefrótico en adultos. Se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal glomerular y el depósito de inmunocomplejos entre la membrana y los podocitos. Aproximadamente el 75% de los casos son idiopáticos y el 25% está relacionado con autoinmunidad, con neoplasias, con infecciones y fármacos. El autoantígeno que hablamos anteriormente, pues recientemente se identificó. Sin embargo, actualmente no se ha evidenciado
la patogenicidad de estos autoanticuerpos. Sin embargo, hay un estudio de secuenciación genética donde se asoció esta enfermedad con un haplotipo HLA-DQA1, lo que sugiere que este haplotipo pues predispone a los procesos autoinmunes o la formación de estos autoanticuerpos. Algunos otros antígenos se han relacionado, ya que el 50 al 70% de los pacientes no presentan o no tienen pruebas de estos autoanticuerpos. Algunos otros se han buscado algunos otros antígenos, por lo que se han conseguido algunos de ellos, algunos como la exostocina 1 y 2 y las moléculas de adhesión de células neurales 1. Esto generalmente se ha asociado con depósitos de inmunoglobulina de tipo G4, sin embargo, en estos otros antígenos se ha evidenciado inmunoglobulina G de tipo 1 en la mayoría de los casos. Otra de las manifestaciones de enfermedad directas es la glomerulosclerosis focal segmentaria, donde la lesión de los podocitos es causada por un factor circulante. Varios candidatos se han identificado. Uno de ellos, el receptor activador de plasminógeno tipo uroquinasa, secretor, y algunos como los anticuerpos anti-CD40, pero actualmente faltan estudios que confirmen en gran parte la fisiopatología de esta enfermedad. Se ha relacionado también con algunas de los factores regulatorios de la vía de la activación del complemento. Sin embargo, pues actualmente se desconoce mucho de esta enfermedad y se necesitan estudios más avanzados. Otro mecanismo de enfermedad renal es la mediada por acción indirecta. Cuando hablamos de acción indirecta, pues son consecuencias de activación inmunológica a nivel sistémico o a nivel distal del tejido renal. Hay tres formas principales de mecanismos que están implicados en este daño renal inmunomediado de forma indirecta. Uno de ellos es el daño glomerular inducido por autoanticuerpos sistémicos. Otro puede ser por activación del complemento o por depósitos de inmunocomplejos. Entonces, hablando de alguno de ellos, vamos a hablar primero del daño glomerular inducido por autoanticuerpos sistémicos. En ella tenemos la vasculitis asociada a autoanticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Esto es una enfermedad caracterizada por una vasculitis necrosante sistémica. Es un modelo representativo para este primer tipo de lesión. La patogénesis se encuentra relacionada con factores genéticos, factores ambientales. Los ANCAs o los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos causan activación excesiva de neutrófilos, lo que lleva a una generación de citoquinas proinflamatorias, a formación de trampas extracelulares de neutrófilos que funcionan como una malla para captar antígenos y para eliminarlos, lo que causa una lesión o daño vascular glomerular. Activan complementos, una de las recientes investigaciones demuestran una importante acción del complemento. Igualmente, la proliferación o diferenciación de linfocitos T específicos de antígenos que desencadenan autoanticuerpos tipo ANCA, pues han sido relacionados. Los antígenos importantes o relacionados con esta vasculitis son antígenos que están presentes en el citoplasma de los neutrófilos. Tenemos la proteinasa 3 y la mieloperoxidasa. Son sustancias que son liberadas de los gránulos de los neutrófilos por acción en la teoría o teorías indican, hipótesis que se liberan por situaciones de estrés o por situaciones infecciosas y son generados a estos autoanticuerpos y depositados a nivel del endotelio vascular con lesiones y vasculitis. El daño vascular entonces es significativo. Estos autoanticuerpos entonces van a unirse a estos antígenos y generan una activación de los neutrófilos y de granulación de los mismos.
Las células o linfocitos T van a conseguirse linfocitos T de tipo TH1 y tipo TH17, además de linfocitos T citotóxicos. Otro tipo de patologías, como lo que serían la activación de complemento, algunos pacientes con procesos de disregulación de la activación, sabemos que existen ciertos factores que regulan la activación del mismo, como el factor H. Algunas mutaciones de este factor o algunos autoanticuerpos dirigidos contra estos factores, o una de las manifestaciones es la liberación o la secreción de un factor intrínseco o un factor nefrítico que estabiliza la convertasa 3, pues genera una activación constante de la vía del complemento, por lo que puede generar lesión a nivel del endotelio vascular del glomérulo renal. Igualmente, el depósito de inmunocomplejos, por ejemplo, algunas enfermedades como la nefropatía IgA o la nefritis lúpica, donde se forman inmunocomplejos y son depositados a nivel de glomérulo, es otro de los mecanismos de enfermedad renal inmunomediada por lesión indirecta, y algunos depósitos de algunas inmunoglobulinas, como las enfermedades tipo depósitos de inmunoglobulinas o las de cadenas ligeras, glomerulonefritis por C3, glomerulonefritis por depósitos de cadenas ligeras de inmunoglobulina, generan sobre todo lesión a nivel tubular y vascular. Especial atención entonces, vamos a conversar acerca de la nefropatía IgA, donde se ha sugerido un modelo de múltiples pasos para la patogénesis de esta enfermedad. Podemos conseguir, se desconoce por qué o de dónde viene esa inmunoglobulina apatógena. Sin embargo, pues se ha sugerido que a nivel del intestino, a nivel de la luz intestinal, por activación de algunos receptores TOL, se va a estimular la proliferación de linfocitos T y linfocitos B con células productoras de anticuerpos tipo IgA, ubicadas en este tejido mucosal. Sin embargo, esta inmunoglobulina A tiene cierta característica que es deficiente en galactosa. Se sintetiza como un dímero, donde es reconocida por células y produciendo autoanticuerpos, forman complejos inmunológicos que son nefritogénicos, van a depositarse a nivel del glomérulo renal y van a desencadenar la nefropatía. Igualmente, una de las patologías muy importantes que desencadenadas por lesión indirecta está la nefritis lúpica. Los mecanismos patogénicos de nefritis lúpica pues tienen una gran cantidad de factores asociados. Sin embargo, pues se ha evaluado que hay una cantidad de variantes genéticas que van a estar relacionadas con estos mecanismos patogénicos. Sabemos que a nivel renal o a nivel del sistema inmunológico ocurre una muerte celular por homeostasis, donde vamos a eliminar linfocitos T activados, se van a generar apoptosis y eliminación de estos cuerpos apoptóticos. En algunas circunstancias puede generarse necrosis secundaria con liberación de cromatina, donde pueden quedar restos de ácidos nucleicos que pueden ser estimulantes de la respuesta inmunológica. Las partículas virales son manejadas de la misma manera que estos ácidos nucleicos. Entonces, algunas variantes de estos mecanismos que aseguran esta homeostasis, como son los componentes del complemento, la proteína C reactiva, que van a actuar eliminando a estos antígenos, pues algunas variantes de estas pacientes con nefritis lúpica o con lupus, pues deficientes en ellos, pues van a generar que estos queden libres y puedan estimular a las células presentadoras de antígenos para que estas células dendríticas
presenten a los linfocitos T para que proliferen linfocitos específicos de estos antígenos. Ahí que igualmente podemos conseguir variantes de genéticas que contribuyen a la activación de esta célula dendrítica, como pueden ser variantes en las moléculas HLA o variantes en la señalización intracelular de estas células dendríticas. Por ende, entonces, ocurre esta proliferación o estas partículas son procesadas, son presentadas a los linfocitos T. Estos linfocitos T proliferan, se expanden y van a generar linfocitos T helper de tipo 1 con secreción de interleuquina 12, T helper tipo 2 con secreción de interleuquina tipo 4, células T reguladoras y linfocitos TH17 con interleuquina 17 e interleuquina 23. Igualmente, las células productoras de anticuerpos, las células B, van a diferenciarse y esta expansión y esta diferenciación con formación de verdaderos nichos o órganos linfoides terciarios a nivel de los órganos donde se depositan estos inmunocomplejos y formación de autoanticuerpos van a generar la patología de la enfermedad. Entonces, esta patología va a estar dada por activación del complemento, la cual va a desencadenar un daño directo a nivel del endotelio vascular con liberación de quimioatrayentes y proliferación de neutrófilos y macrófagos a nivel del endotelio. Posteriormente se activa este sistema inmune adaptativo por las quimioquinas que son liberadas, la quimioatracción, se infiltran linfocitos T y linfocitos B y ocurre la generación de la respuesta inmune a nivel local con formación de tejido, incluso órganos terciarios a nivel del tejido renal. Igualmente con el perpetuar del tiempo o con la perpetuación de estos antígenos, pues ocurre proliferación a nivel de las membranas, a nivel de los túbulos renales, por lo que puede ocurrir fibrosis y pues deterioro de la función renal. Algo muy importante también es el papel de la célula T en la enfermedad renal. Esto ha sido durante mucho tiempo, ha sido controvertido, sin embargo se ha evidenciado que algunas glomerulonefritis como la glomerulonefritis semilunar formada por la proliferación de células epiteliales parietales glomerulares y linfocitos T infiltrantes son las características morfológicas de la forma más agresiva de glomerulonefritis que progresa rápidamente hacia falla renal y está desencadenada por de forma muy importante por células T infiltrantes. En este esquema se muestran los cambios inmunopatológicos y regulatorios de una lesión renal experimental donde se inyecta en un ratón suero antioveja con antígenos renales y donde vamos a observar o donde se va a evidenciar la proliferación de los linfocitos y infiltración de estos linfocitos a nivel del tejido. Inicialmente los linfocitos T residentes gamma delta pueden activar neutrófilos y generar una respuesta inflamatoria inicial. Esto activa a linfocitos T helper. Inicialmente van a ser linfocitos T helper de tipo TH17 con producción de citoquinas que atraen a otras células y atraen y activan a muchos más neutrófilos como la interleuquina 17, el factor de crecimiento de estimulante de granulocitos y macrófagos y quimioquinas. Estas quimioquinas van a desencadenar atracción de células y neutrófilos hacia el sitio de la lesión. Posteriormente, con el tiempo, aparecen las células T helper tipo 1 por acción de las quimioquinas que atraen a estos linfocitos y ya permiten su diferenciación. Se produce con esta subpoblación se producen citoquinas de tipo interferón y factor de necrosis tumoral que potencian la producción en los macrófagos de radicales superóxidos, radicales reactivos de oxígeno y lesión tisular. Paralelamente, las células dendríticas pueden activar a las células T, NKT invariantes reguladoras y células TH o células T
reguladoras por acción de las quinoquinas. Las mismas quinoquinas o los mismos receptores que activan a estos linfocitos TH17 activan a los linfocitos T reguladores, que por secreción de interleuquina 4 e interleuquina 10 pueden regular esta respuesta inflamatoria en parte. Posteriormente, esas células T reguladoras van a actuar sobre las células TH1 con producción de interleuquina 10 con el fin de regular la respuesta inmune. Aunque los antígenos no son los mismos y todavía se desconoce cómo llegan estos antígenos al tejido renal, pues esto ha abierto gran posibilidad de mecanismos inmunopatológicos para posibles blancos terapéuticos. Aquí observamos un corte con tinción PAS, donde vemos la proliferación, la inflamación aguda con proliferación de la membrana y con esclerosis y fibrosis túbulo intersticial. Otra especial atención pues merece la subpoblación de tipo TH17. Recuerden que las comentamos anteriormente y también están presentes en la nefritis lúpica. Ha quedado muy claro que estos linfocitos TH17 se encuentran predominantemente en la lámina propia del intestino delgado, bajo condiciones homeostáticas en las que son inducidas por microorganismos de la microbiota intestinal. Son activados, los linfocitos B producen a nivel de los ganglios, se activan estos linfocitos TH17 que se localizan a nivel de la lámina o del el epitelio intestinal. Posteriormente, estas células constituyen un verdadero reservorio, la cual pueden viajar por la circulación y pueden llegar al tejido renal donde pueden producir ciertos daños. Desde que estos linfocitos TH17 se evidenciaron de forma abundante en el riñón de los pacientes con glomerulonefritis semilunar, asociada en algunas oportunidades asociada a ANCA, este eje podría ser de una alta relevancia en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas y personalizadas. Igualmente, la función de estas células T reguladoras que normalmente actúan sobre los linfocitos TH1 y TH17 mediante interleuquina 10 y la molécula de muerte celular programada L1, inmunosuprimiendo, pues en algunas circunstancias, en algunas glomerulonefritis, sobre todo glomerulonefritis lúpica, se ha evidenciado la disminución o la depresión de estas células T reguladoras o la función aberrante de las mismas, lo cual permite que estos linfocitos TH1 y TH17 proliferen y produzcan la inflamación renal. Especial atención también debemos tener con las células tubulares renales o el epitelio tubular, donde hay una proliferación de las células donde podemos conseguir las células dendríticas, macrófagos, fibroblastos, donde puede ocurrir, recuerden que conversamos que por lesión del daño o lesión o daño glomerular puede haber proteinuria. La proteinuria entonces puede generar una activación de estas células epiteliales que pueden generar un estrés oxidativo, por lo que cambian su conformación a células fibróticas o a células que pueden morir por apoptosis. Entonces, muchas de las proteínas igualmente que pueden llegar al túbulo pueden ser las proteínas del complemento, la properdina, que puede generar activación del complemento a nivel del epitelio tubular renal. Entonces, esta enfermedad renal, la progresión viene dada por efectos regulatorios que si funcionan de forma adecuada se resuelve ese proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando hay una deficiencia o una incapacidad de estos mecanismos de regulación, pues se puede perpetuar, por lo que puede generar una enfermedad renal crónica. El sistema inmunológico va a desencadenar un círculo vicioso donde las células inmunológicas pues van a aumentar la proliferación de ellas mismas con un proceso de remodelación, con fibrosis del riñón y enfermedad renal crónica. Igualmente, la enfermedad renal crónica va a actuar sobre el sistema inmunológico produciendo
una cantidad de sustancias o cantidad de alteraciones a nivel del metabolismo del sodio, genera hipertensión, daño vascular, con estrés oxidativo, la disminución de esa eritropoyetina, vitamina D y algunos reactivos como uremia y metabolitos, pues se van a acumular, por lo que genera una inflamación sistémica. Igualmente, algunas sustancias van a disminuir el catabolismo de proteínas, la proteinuria extensa va a desencadenar que se active complemento, aumenta la activación del complemento, disminuye la eliminación de citoquinas, por lo que genera la perpetuación de esa inflamación sistémica. La disminución del complemento y la pérdida de proteínas ante la función inmunológica pues van a desencadenar inmunosupresión. Aunque no es mi punto acá, pero quisiera puntualizar que en cuanto a estos avances en cuanto a inmunopatología, pues se han evidenciado que se pueden utilizar algunos puntos para, como perspectivas de tratamiento. Por ejemplo, el bloqueo de puntos de activación del complemento, se usa en inhibidor de la segunda esterasa, o leculizumab, que se utiliza como bloqueador del receptor C5 del complemento. Igualmente, a nivel de la nefropatía IgA, se han utilizado bloqueadores de activadores de linfocitos B, como es el BAFF y el APRIL, inhibidores del mismo, para que se pueda bloquear los mecanismos patogénicos. Y a nivel de nefritis lúpica son múltiples los anticuerpos inmunosupresores que se han utilizado y se siguen viendo en los puntos de control o de patogénesis posibles blancos terapéuticos. En conclusión, numerosos descubrimientos se han hecho recientemente en el campo de esta inmunología renal que han aclarado la patogénesis de enfermedades renales graves y previamente inexplicables. Sin embargo, queda mucha interrogante. En base a estas clasificaciones existentes, la toma de decisiones en cuanto a mejor opción de tratamiento sigue siendo tema de estudio. La medicina de precisión sigue siendo el norte a seguir, que acorta el tiempo de exploración y que permita desarrollar modalidades de tratamiento más adecuadas. La investigación adicional podría incluir énfasis en la respuesta inmunológica, en la reparación tisular de la lesión renal aguda, evitando su progresión a enfermedad crónica, con particular interés en la subpoblación de células T. Bueno, agradezco su atención y pues estoy a su orden para cualquier información.